Hola a todos y gracias por acompañarme de nuevo. Hoy me meto de lleno en un tema que, para ser honestos, es legalmente complejo, pero que yo considero fundamental para entender nuestra sociedad: los delitos contra la vida y la integridad personal según el Código colombiano. Yo sé que puede sonar denso, pero la idea es que entendamos mejor estas figuras tan graves. Tenía a la mano unos textos del Politécnico Gran Colombiano, muy bueno por cierto, y decidí usarlos como guía para que podamos desgranar conceptos como el genocidio, las distintas formas de homicidio, el feminicidio e incluso cómo se ha regulado el aborto recientemente. Quiero compartirles cómo la ley colombiana define y sobre todo cómo diferencia estos actos. Algo que me llamó la atención de inmediato es que estas definiciones legales a menudo reflejan la historia de nuestro país y la influencia del derecho internacional. No siempre es tan fácil trazar la línea entre un delito y otro. Como yo lo veo, la intención y el contexto son absolutamente clave. Hablemos primero del genocidio, artículo 101. A primera vista, el material que yo revisé me dice que comparte un núcleo con el homicidio, matar a alguien. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? No es solo matar. El artículo menciona otras acciones como lesionar gravemente, el embarazo forzado o incluso impedir nacimientos. La diferencia crucial, y esto quiero que se lo graben, está en el elemento subjetivo, o sea, la intención específica. La intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La muerte no es el único medio, sino un fin para destruir un grupo como tal. Me parece fascinante ver el artículo 101 en Colombia. Se inspira mucho en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Los ejemplos históricos nos ayudan a entender el Holocausto, Ruanda, esa voluntad de exterminio. Aquí hay algo que el texto me obliga a destacar. Colombia añade la protección a grupos políticos. Esto no está en el Estatuto de Roma. ¿Por qué lo hicimos? Las fuentes sugieren que es una respuesta directa a nuestra propia historia, a la violencia política interna. Se mencionan tensiones históricas y de forma explícita. El exterminio de grupos como la Unión Patriótica o el Partido Comunista a finales del siglo XX son ejemplos de lo que nuestra ley considera un genocidio político. En esencia, nuestra ley nacional está ampliando la protección internacional. Luego está la apología del genocidio, artículo 102. Yo me preguntaba, ¿se castiga pensar ideas genocidas? No. Yo aprendí que el derecho penal colombiano es de acto, no de autor. Lo que se sanciona es la difusión de esas ideas. ¿Y por qué castigar la difusión? Porque yo entiendo que se considera un delito de peligro abstracto. La ley asume que difundir esas ideas ya es peligroso en sí mismo. No hace falta esperar a que ocurra un daño concreto. Me parece sensato porque los derechos, como la libertad de expresión, no son absolutos. Tienen límites cuando chocan con los derechos de otros o generan riesgos que la sociedad no puede aceptar. Dejemos el genocidio, que es muy fuerte, y pasemos al homicidio. Artículo 103. El texto base, el que matare a otro. Yo pienso que esa forma verbal, matare, suena muy antigua, pero ahí está marcando la base. A partir de ahí se complica. Simple, agravado, feminicidio, preterintencional, por piedad, culposo, una lista larga. Yo entendí que para organizar esto se aplica el principio clave, la especialidad. La norma más específica siempre prevalece sobre la general. El homicidio simple es el punto de partida. El texto me hizo ver que determinar si alguien mató en sentido jurídico penal no siempre es tan fácil. Me pone unos ejemplos muy interesantes. Una persona muere por falta de un cirujano, alguien pide no ser reanimado, un accidente por un microsueño. No en todos hay un homicidio que se puede imputar a alguien, ¿verdad? Esos casos muestran la importancia de la imputación objetiva. ¿Qué es esto? Yo se lo explico simple. No basta con que una acción esté en la cadena de eventos que lleven a la muerte. Hay que ver si esa acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si fue precisamente ese riesgo el que se concretó en la muerte. Mi conclusión es que no toda causa es relevante penalmente. A ver, tipo según la intención. Preterintencional, artículo 105. Este me costó un poco, pero lo entendí así. Ocurre cuando yo busco un resultado doloso, por ejemplo, lesionar a alguien, pero termino causando un resultado más grave, la muerte, de forma no intencional pero sí previsible. El ejemplo clásico: yo quiero lesionar a alguien disparándole, pero muere. Yo no quería matarlo, pero la muerte era una consecuencia previsible. Culposo, artículo 109, en el que no es intencional por descuido. Se produce la muerte no porque se quisiera, sino porque se infringió un deber objetivo de cuidado, negligencia o imprudencia. Yo pienso en Guillermina, que no vigila a su sobrino en la piscina porque estaba viendo una película y el niño se ahoga. Ella tenía un deber de cuidarlo. El homicidio culposo, artículo 110. Tiene agravantes, y noté que muchas se refieren a accidente de tránsito, conducir ebrio o drogado, sin licencia o huir del lugar. El infanticidio es muy particular, es la muerte del hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o inseminación no consentida y solo lo puede cometer la madre. Yo me pregunto si tiene sentido hoy. El texto me sugiere que esta figura tiende a desaparecer porque las causas que describe, violación, inseminación no consentida, son ahora causales reconocidas por la Corte Constitucional para la interrupción voluntaria del embarazo. Tiene sentido, ahora hay otras vías, aunque trágicas, para manejar esas situaciones. Esto es un
aprendido que quiero compartirles. Primero se creó el artículo 103A para menores de 14 años y traía la prisión perpetua, un tema polémico. Yo sé que la Corte Constitucional actuó rápido declarando inexequible la reforma constitucional que permitía la cadena perpetua, pero la historia no termina ahí. Después otra ley, la 2197 del 2022, añadió otro agravante al artículo 104 general, el numeral 93, por matar a cualquier menor de edad. ¿Qué significa en la práctica? Yo lo veo como una falta de técnica legislativa. Coexisten dos normas para lo mismo, con penas y criterios distintos. Es un error legal que los jueces deben resolver. A mí me quedó claro que esto refleja lo difícil que es legislar sobre temas tan sensibles bajo mucha presión. Cambiemos al feminicidio. Es un delito autónomo desde el 2015. La ley Rosa Elvira Celis, yo creo que les quede muy claro. No es cualquier homicidio de una mujer. Lo que lo define es el contexto de género en que ocurre la muerte. No tienes que probar que el asesino odiaba a las mujeres. Basta con que la muerte se dé en ciertas circunstancias que muestran una dinámica de discriminación o de poder basada en el género. ¿Cuáles son las circunstancias que yo vi? Basta con que se dé una. ¿Listo? A ver, 1. Una relación previa, íntima, familiar, laboral, con un historial de violencia física, psicológica o económica. 2. Uso de instrumentalización sexual o dominación sobre el cuerpo de la mujer. 3. Aprovechamiento de relaciones de poder o jerarquía. 4. Antecedentes de amenazas o acosos. Todas estas situaciones apuntan a ese trasfondo de violencia de género que la ley busca visibilizar y sancionar. Vamos a otro tema, el final de vida, la eutanasia y aborto. Homicidio por piedad y ayuda al suicidio. Aquí entran dos figuras relacionadas con el final de la vida. La inducción o ayuda al suicidio, artículo 107, y el homicidio por piedad, artículo 106. Yo vi una conexión directa. Ambos artículos se enfocan en la persona que sufre intensamente por una lesión o enfermedad grave e incurable. La diferencia es quién ejecuta el acto final. Si lo hace la persona con ayuda, artículo 107, inciso 2, o si lo hace un tercero por piedad, artículo 106. La Corte Constitucional fue determinante aquí. Con sentencias recientes básicamente declaró que no se comete delito, ni homicidio por piedad, ni ayuda al suicidio cuando la conducta la realiza un médico, con el consentimiento libre e informado del paciente, y siempre que se verifique objetivamente ese sufrimiento. Eso es un cambio grande. Se despenalizó el suicidio médicamente asistido bajo condiciones muy estrictas. Y bueno, ya llegamos al tema sensible que siempre está en evolución, el aborto. Artículo 122. Yo he seguido de cerca cómo la jurisprudencia de la Corte ha cambiado todo el panorama y lo divide en tres fases. Antes del 2006, penalización casi total. Entre el 2006 y 2022, sentencia C-355, se despenalizó en tres causales específicas: peligro para la salud de la mujer, malformación fetal grave o embarazo por violencia o incesto. Fuera de eso, era delito. ¿Listo? Y la actual, desde el 2022, con la C-055, el paradigma cambió por completo. El aborto es libre, no está penalizado si se realiza durante las primeras 24 semanas de gestación. Después de las 24, solo se permite bajo las tres causales anteriores. ¿Listo? Mi conclusión es que, aunque no se hable formalmente de un derecho al aborto, la tendencia en Colombia es muy clara hacia la despenalización y el acceso. Y por supuesto, es importante recordar que el aborto sin consentimiento de la mujer, artículo 123, sigue siendo un delito muy grave. Hemos cubierto muchísimo. Un terreno legal complejo, sin duda. Desde el genocidio y su aplicación particular en Colombia, hasta esa red de tipos de homicidio y esas confusiones legislativas con los menores. A mí me queda la sensación de que el derecho penal está intentando navegar realidades sociales muy profundas que cambian constantemente. Lo que me parece más fascinante al revisar este material es observar la tensión, cómo la ley, sobre todo por las decisiones de la Corte Constitucional, intenta adaptarse a debates sociales intensos y a una comprensión de los derechos que evoluciona. Esa falta de técnica legislativa que yo les comentaba en el caso del homicidio de menores, yo creo que no es solo un error técnico, es un síntoma de lo difícil que es legislar con la coherencia cuando hay tanta presión social y judicial sobre temas que nos toca tan de cerca a todos. Esto me deja pensando, ¿cómo afectan esas tensiones a la claridad de la ley y a su aplicación justa en la práctica? Es una pregunta que va mucho más allá de leer los artículos del código, es una reflexión sobre cómo construimos la justicia y cómo se aplica en temas que al final define mucho de cómo somos como sociedad. Ha sido un análisis muy interesante. Les doy muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Les pido por favor que se suscriban, que comenten y que compartan. Coméntenme allí en los comentarios qué piensan sobre el aborto o lo que es el suicidio asistido. Sin más me despido, hasta una próxima. Chao.